Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Antes de comenzar, debo agradecer muy sinceramente la invitación que esta universidad me ha hecho para participar en estas primeras jornadas sobre revistas científicas, que me parecen particularmente importantes porque considero que los encuentros entre editores, investigadores que nos dedicamos a la evaluación de publicaciones e incluso evaluadores de la actividad científica son esenciales para conocer las dinámicas que se dan en la actividad científica, para poder entendernos mejor todos y para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Agradezco, por tanto, al comité organizador de las jornadas esta invitación. Agradezco la presentación que ha hecho el director del Servicio de Publicaciones y también agradezco mucho la presencia de la vicerrectora y sus palabras de introducción a este tema que vamos a tratar a lo largo de esta mañana, que es especialmente crítico porque el contexto en el que se desarrolla nuestra actividad, la de ustedes como editores, la nuestra como investigadores, es especialmente crítico. En la estructuración de la conferencia he querido que girara en torno a estos 5 puntos. En primer lugar, cómo ha evolucionado la evaluación de publicaciones científicas, sobre todo por qué se evaluaba, por qué se comenzó evaluando y por qué se evalúa actualmente, con qué propósitos, con qué metodologías, en qué sentido hemos avanzado y qué nos falta por mejorar. Otro de los bloques se va a referir a los indicadores de calidad que empezamos aplicando en un principio y que eran esenciales, y a los indicadores de calidad que se están exigiendo en la actualidad y que nos obligan a retomar, a exigirnos cada día más a cada uno de nosotros en nuestras correspondientes actividades. Me referiré también al escenario actual de la edición de revistas científicas, que es un escenario cambiante y, como digo, que se está desarrollando en un momento especialmente crítico, porque la política científica está en un momento especialmente crítico o señero o que representa un punto de inflexión con respecto a lo que se ha hecho hasta el momento. Me referiré, por tanto, a los aspectos críticos o clave en los que los editores de revistas científicas y, por ende, los que trabajamos en la evaluación de revistas científicas nos vamos a tener que fijar de una manera muy especial. Y, finalmente, aunque no es el objetivo de esta jornada, sí que me gustaría hacer un repaso por lo que supone la evaluación de los libros que son objeto también de los servicios de publicaciones universitarios, que realmente son muy relevantes, si no el vehículo de comunicación más relevante, por lo menos de humanistas y científicos sociales, y que desde mi punto de vista van a sufrir paulatinamente el mismo proceso de transformación, el mismo proceso de exigencia que han pasado o que están pasando las revistas científicas en estos últimos años. La perspectiva que voy a adoptar, incluso algunos de los datos que voy a dar, se refieren fundamentalmente al ámbito de las ciencias humanas y sociales, que es al que yo pertenezco y en el que más trabajo, aunque conozco más o menos de cerca las revistas de otras áreas y los problemas que se dan en otras áreas científicas, pero creo que los principios y las conclusiones generales que se sacan de lo que voy a decir son aplicables a todas las revistas de todas las áreas, porque en definitiva son actuaciones, son principios, son consideraciones que sirven para todas las áreas científicas porque dependen o porque afectan al sector editorial, independientemente de las disciplinas. Bien, entonces, comenzando por ese primer bloque, debo decir que cuando en España se empezaron a evaluar revistas científicas hace más o menos 15 años, se empezaron a hacer estudios que tenían que ver con la calidad formal de las publicaciones. Se estudiaba que las revistas, o se analizaba que las revistas tuvieran ISSNs, que tuvieran elementos formales como resúmenes o palabras clave en español y en otros idiomas,
que tuvieran membretes bibliográficos para que pudieran ser reconocibles si esa revista se fotocopiaba. Es decir, nos fijábamos en una serie de elementos formales que marcaban o que recomendaban incluir las asociaciones de editores científicos y que en ese momento de la historia no estaban para nada extendidos en las revistas científicas españolas. Eran normas que existían a nivel internacional, pero en las revistas españolas no se estaban aplicando, ni en las españolas ni en las iberoamericanas, porque digamos que la evaluación de revistas científicas, que empezó, como les digo, a principios de los años 90, pero se consolida a mediados de los años 90, va en paralelo entre América Latina y España. Todos los procesos de los que voy a hablar más o menos han surgido y se han desarrollado en paralelo en América Latina y en España. Entonces, esas directrices que marcaban las asociaciones de editores científicos las marcaban porque los elementos formales, los elementos de calidad formal, primero suponían un intento de normalización de las publicaciones, que siempre es algo que viene bien a un sector, pero sobre todo tenía una incidencia directa en la presencia de las revistas en bases de datos internacionales, y eso suponía visibilizar la producción científica nacional que quedaba encerrada en los países precisamente por esa falta de normalización. Luego, muchas veces las críticas que se vierten sobre esa evaluación formal esconden, ocultan una razón que es muy importante, y es que los elementos de calidad formal inciden directamente en la visibilización de las revistas, y después viene todo lo demás, después viene el impacto, después viene el reconocimiento por parte de otros investigadores extranjeros, después vienen todas las valoraciones cualitativas que puedan hacer expertos extranjeros, etc. Por lo tanto, es un elemento muy importante. Y a lo largo del tiempo, y llegando al momento actual, lo que constituye nuestro punto central de atención es precisamente, a partir del conocimiento que tenemos de las revistas científicas españolas, que ya es muy profundo, tenemos compilados ahora mismo más de 100 indicadores de calidad para cada una de las 2000 revistas de ciencias humanas y sociales que tenemos registradas. Este retrato de las revistas científicas españolas nos ayuda a hacer valer estas publicaciones frente a las agencias de evaluación, frente a quienes se apoyan en nuestras herramientas para evaluar la actividad científica de los investigadores. Y creo que en este esquema, que es muy sencillo, se puede ver la evolución grande que han sufrido las revistas, como ustedes, como editores, se han tenido que preocupar en principio en este proceso de cuidar aspectos formales, pero que cada vez han ido pues cuidando de otra manera, desarrollando de otra manera y preocupándose de otros asuntos que ahora son prioritarios ante las agencias de evaluación, y eso denota, como digo, un cambio en las prácticas editoriales y denota un cambio también en la política científica y, por tanto, en las metodologías de evaluación que nosotros empleamos como investigadores. Esto ha tenido un reflejo directo en los sistemas de evaluación o en las herramientas de evaluación que hemos ido creando desde los distintos grupos de investigación. Me voy a referir a las que hemos creado en nuestro grupo de investigación, pero evidentemente ha sucedido lo mismo prácticamente en otros grupos, como pueda ser, por ejemplo, el grupo EC3 de la Universidad de Granada. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Latindex en el año 96, el objetivo prioritario era tratar de mejorar la calidad de las revistas, tratar de mejorarla en esos aspectos formales e incluso en algunos que se refieren a la gestión editorial, que entonces no estaban extendidos y ahora lo están, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la aplicación de la evaluación por expertos en las revistas científicas. Por otra parte, mediante la aplicación de criterios de calidad, estábamos estableciendo como sistema Latindex, estábamos estableciendo una serie de directrices de edición, es decir, esos 36 criterios de calidad que establece Latindex de alguna manera son un esquema de referencia
para los editores. Cumplir eso es lo mínimo que un editor debe hacer para que su revista sea competitiva en un escenario competitivo, al que luego me referiré. Y luego con Latindex también se pretendió en esa primera etapa impulsar la visibilidad de las revistas científicas. Impulsarla porque desde el momento en que una revista está en Latindex es visible para una comunidad científica muy amplia y se dejaba de perder aquello que se llamaba ciencia perdida, que no estaba visible en otros lugares, en otras bases de datos internacionales. Con el desarrollo de los sistemas DICE y RES, a los que luego me referiré con un poco más de detalle, quisimos compilar una serie de indicadores de calidad un poco más complejos, un poco más exigentes para las revistas científicas, que estaban encaminados también a la mejora de la calidad global, y ahora daré algún dato en ese sentido. Exigían un poco más porque ya nos estamos refiriendo a indicadores de internacionalización, a indicadores de presencia en bases de datos, a indicadores de gestión editorial que desde luego en los años 90 no estaban generalizados y ahora comienzan a estarlo. Y, en definitiva, al ser herramientas más exigentes, hemos conseguido que estas herramientas sean tenidas en cuenta por algunas agencias de evaluación como referencia para los procesos de evaluación científica de los investigadores. Una última fase de este proceso de desarrollo de herramientas ha sido la creación de la categorización CIRC, Clasificación Integrada de Revistas Científicas. Esta clasificación lo que ha pretendido es un producto que nació en octubre del año 2010, por tanto tiene un recorrido muy corto. Pretende agregar información de calidad de las revistas que está recogida en distintos sistemas de información, de manera que el resultado final de CIRC, que es una categoría para cada una de las 20.000 revistas que recoge este sistema, 20.000 revistas del ámbito nacional, internacional y de todas las áreas científicas, esa categoría lo que pretende es sintetizar la información recogida en fuentes como Web of Science, como Scopus, como Stimago Journal Rank, como INREX, como DICE, como RES, como European Reference Index for the Humanities, etc. A partir de la compilación de la información que ofrecen todas esas fuentes de información, se ofrece una categoría que pretende ayudar a los gestores de política científica, a quienes toman decisiones en política científica, para desarrollar su trabajo. Sobre esto hay que llamar la atención porque a veces se dicen cosas que no son, y entonces a mí me gusta introducir matices sobre el uso de las herramientas que nosotros estamos generando. Por una parte, cada herramienta tiene sus objetivos, como he descrito ahora mismo, y por tanto debe tener diferentes usos. No se puede utilizar de la misma manera Latindex que RES para un proceso de evaluación científica, porque la información que se está ofreciendo es diferente. La información de RES o los indicadores de RES son muchísimo más exigentes que los que puedan ser los de Latindex. Por lo tanto, no son herramientas comparables y desde el punto de vista de la evaluación de la actividad científica, pues hay que considerarlo para no cometer injusticia. Cuando estos sistemas de evaluación se utilizan mal, hay que atribuir las responsabilidades a quien utiliza mal esas herramientas, no a quienes las creamos, porque las creamos con un objetivo y pensando en un uso determinado, no en que se utilicen contra los objetivos con los que se creó. Y luego me parece muy importante también llamar la atención sobre la necesidad de evitar el autoengaño. Yo he oído a editores a veces que me decían que cumplían 33 criterios Latindex, o a investigadores que habían publicado en revistas que cumplían 33 criterios Latindex y que les habían denegado un sexenio por haber publicado en esa revista. Esa revista que cumple 33 criterios es una revista que cumple los mínimos.
Una revista que cumple 33 criterios Latindex está bien para empezar, pero debe cumplir otras cosas para ser competitivo en una actividad científica que cada vez es más exigente y que cada vez es más competitiva, porque los recursos son limitados, porque se conceden un número de sexenios muy limitados, se conceden un número de proyectos muy limitados, etc. Por lo tanto, ese escenario competitivo se da a todos los niveles y en las revistas también sucede lo mismo. Por lo tanto, es muy importante que los editores se conciencien de que realmente la información contenida en cada una de estas plataformas, en cada uno de estos sistemas de información, refleja un grado de exigencia y que esta gradación que yo he ido explicando es una gradación que debe corresponderse con la transformación que debe hacerse en las propias revistas, es decir, deben seguir una tendencia hacia la exigencia, una exigencia cada vez mayor. En estos 15 años de investigación, ¿qué hemos ido consiguiendo? Hemos ido consiguiendo una mejora global de la calidad de las revistas, entre todos, no me refiero solamente al grupo de investigación, obviamente, sino entre todos. El sector editorial español se ha comportado de una manera ejemplar en el rigor y en el interés que se ha tomado por los procesos editoriales dentro de sus revistas. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero yo creo que la respuesta a las necesidades que se han ido planteando ha sido ejemplar. Se ha mejorado globalmente la calidad de las revistas, se ha creado, o la investigación que se ha realizado sobre evaluación de publicaciones científicas ha tenido un impacto social fortísimo, entendiendo por social lo que afecta a la comunidad científica y a los evaluadores de la actividad científica. Ustedes como editores habrán notado la presión de sus autores para que la revista esté cada vez mejor, esté cada vez mejor posicionada. Habrán notado la presión de las agencias de evaluación cuando les dicen que deben ser más internacionales o que deben estar en tales bases de datos o que deben seguir tales directrices. Ese tipo de actividad es la que yo quiero reflejar cuando hablo de impacto social de la investigación o de la política científica o de la evaluación de publicaciones científicas. Y luego, en este momento, si seguimos un poco el recorrido cronológico que estaba haciendo, en este momento la política científica que viene y, por tanto, las exigencias hacia las revistas científicas, que son un pilar fundamental en la evaluación de la actividad científica, es cada vez más exigente. Hasta el punto de que algunas convocatorias, pues por ejemplo para centros, convocatorias del Ministerio o convocatorias europeas para centros de excelencia o para proyectos de investigación de excelencia, requieren a los investigadores no publicar en revistas presentes en la Web of Science o en Journal Citation Report, sino que hablan de publicación en revistas de primer cuartil. Otra cosa es pensar cómo haríamos todos para publicar todos en revistas de primer cuartil. Ese es un problema que habría que analizar con detalle. Pero en definitiva, lo que quiero reflejar es que ese escenario que viene, no que viene, sino que ya esté presente, es un escenario muy exigente y que tiene consecuencias, debe tener consecuencias para las revistas científicas. Cuando hablaba de mejora de la calidad global en estos 15 últimos años, pues quería dar algún dato que reflejara esta afirmación. Y, por ejemplo, en el año 2001, en este gráfico muestro la comparación entre datos de 2001 y 2011, en el año 2001 un 14% de las revistas de ciencias humanas y sociales tenían evaluadores externos. La mejora de la calidad es notable, porque ahora tenemos un 47% de revistas con evaluadores externos, pero ojo, hay un 53% de revistas que aún no practican ese sistema, que es el único válido y el único considerado por las agencias de evaluación y el único lógico dentro de un escenario que es el de la actividad científica. Es el sistema más ampliamente aceptado como filtro
de los resultados de investigación científica y debe seguirse porque es el patrón en la comunicación científica, el patrón en la investigación científica. Luego, ese 53% de revistas que no están aplicando evaluación por expertos, desde mi punto de vista, debe plantearse muy seriamente si realmente están haciendo edición científica, si realmente están haciendo una revista científica o están editando otro tipo de publicación que es muy interesante, que es necesario, pero que realmente no va a poder competir con otras revistas científicas. También se ha cambiado mucho en otros aspectos, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la endogamia, todos sabemos que, especialmente en las áreas de ciencias humanas y sociales, venimos de una tradición donde los departamentos universitarios tenían muchísima fuerza, editaban sus propias revistas y esas revistas eran los canales de comunicación de los investigadores de esos departamentos, eran las revistas de la casa. Todo eso ha cambiado porque evidentemente una revista científica española que quiera competir con una revista científica holandesa o británica o estadounidense debe ser tan abierta desde el punto de vista institucional como lo son sus homólogas en otros países. Las revistas científicas sirven para dar voz a todos los científicos cuyos resultados de investigación sean valiosos y hayan pasado el filtro de los pares, el filtro de los expertos. En este sentido, como digo, se ha cambiado también mucho. Si en 2001 el 23% de las revistas, solamente el 23% de las revistas daban cuenta del lugar de trabajo de los miembros del Consejo de Redacción, a día de hoy, 2011, el 58% de las revistas dan esa información. Y en muchos casos, además de dar la información, sabemos que esos consejos de redacción no son endogámicos, es decir, son plurales, representan a distintas instituciones. Y esto es una cuestión clave en la comunicación científica y en la gestión editorial. Bueno, este esquema que represento aquí lo he querido poner porque me parece importante que nos situemos. Ustedes como editores, nosotros como investigadores y evaluadores. El trabajo conjunto que estamos haciendo de aplicación de indicadores desde los grupos de investigación que luego se hacen visibles en los sistemas de evaluación de revistas científicas, en las plataformas, y que ustedes con sus comentarios, con sus correos, con sus críticas nos ayudan a corregir, a actualizar, nos alertan sobre los cambios que se han producido en las revistas, etc., nos está haciendo construir conjuntamente, yo pienso que es una tarea conjunta, sistemas que cada vez son más sólidos, cada vez están más actualizados y cada vez tienen información más sólida. Y esa construcción conjunta de las herramientas ha permitido que las agencias de evaluación españolas estén teniendo en cuenta estas herramientas construidas. Debemos recordar que hace 15 años las instrucciones que daba la CNAI para la obtención de un sexenio eran imprecisas y eran comunes para todas las áreas del conocimiento. No se hacían distinciones entre los criterios de evaluación que se utilizaban para las ciencias sociales y las humanidades y las que se utilizaban para las áreas experimentales o exactas. A día de hoy existen unos criterios para cada campo del conocimiento y en cada campo del conocimiento se reconocen unos vehículos de comunicación que son propios. Se reconocen las actas de congresos para los informáticos que se comunican a través de ese canal, se reconocen los libros para las filologías, la lingüística, la literatura, la historia, etc. Se reconocen las revistas científicas fundamentalmente para las áreas experimentales, es decir, que en este proceso de evolución las agencias de evaluación han ido afinando y concretando cada vez más los criterios de evaluación sobre publicaciones que se referían a las distintas áreas científicas. Y eso creo que es bueno. Y además han ido ampliando el número de fuentes de referencia que emplean para la evaluación de la actividad científica. Hace 15 años la fuente de referencia por excelencia era la Web of Science, lo que antes era EASY. Actualmente, en cualquier resolución del BOE para la solicitud de sexenios
o en las instrucciones de la ANECA para las acreditaciones y las evaluaciones, todos podemos ver herramientas como Web of Science, claro está, Scopus, INREX de la Universidad de Granada, DICE, Latindex, etc. Todas las herramientas que se han ido creando que ofrecen información complementaria y muy importante, absolutamente relevante para la producción científica española, que no estaba recogida en la Web of Science. Es decir, que al construir estas herramientas estamos facilitando que se evalúe la mayor parte de la producción científica nacional y que no se excluya, como se hacía antes, gran parte de las publicaciones que no podían estar en Web of Science por unas u otras razones. Bien, con este esquema quería reflejar cómo la CNA, la ANECA y la ANEP ha tenido en cuenta todos los trabajos de investigación y las herramientas que se han construido en relación a la evaluación de publicaciones científicas españolas. En el caso de ANECA sí que es importante destacar que es la única agencia, la única institución, de hecho, que financia de forma estable una herramienta de evaluación de publicaciones científicas como es DICE, y esa herramienta la utilizan como referencia en todos los procesos de evaluación del profesorado. Y nuevamente, aquí hay que llamar la atención, estar en DICE no es tener las garantías de que un proceso de evaluación va a ser positivo. Estar en DICE es importante, pero hay que saber cómo se está en DICE. En DICE hay que estar cumpliendo el máximo de los criterios. En DICE está recogido todo, con todas las revistas, con todos los indicadores. Lo ideal es que las revistas cumplan el máximo de indicadores que se están imponiendo. Una breve referencia al modo de trabajo que seguimos en el grupo de investigación que no es baladí. Me parece que es muy importante en los tiempos que corren. Estamos colaborando. Nuestro modo de trabajo es la colaboración con ustedes, editores, la colaboración con otros grupos de investigación que están trabajando en el mismo tema. De hecho, prácticamente todos los proyectos de investigación de los últimos años los estamos desarrollando en colaboración con el grupo EC3 de la Universidad de Granada. Tenemos contactos, colaboración e intercambios con la Universidad de Barcelona, que es el otro gran grupo que se dedica a la evaluación de publicaciones. Y pensamos que entre todos es mejor crear sistemas de evaluación justos y hablar de edición de revistas científicas de una manera más consensuada y más completa. Por otra parte, estamos transfiriendo resultados de investigación. La investigación que realizamos en el grupo se vehicula a través de las publicaciones y se vehicula a través de las herramientas que estamos construyendo. Y todo esto lo estamos haciendo a un coste mínimo. Como decía, la única financiación estable que tenemos para crear todo esto es la financiación de la ANECA. Tenemos una exigencia y un reconocimiento mutuo entre todos los agentes que estamos participando en el proceso, entre editores, entre investigadores y entre evaluadores de la actividad científica. Queremos evitar a toda costa que se produzca este enfrentamiento, esta confrontación entre agencias de evaluación e investigadores. En las agencias de evaluación hay investigadores, las agencias de evaluación están compuestas por investigadores. No tiene sentido que confrontemos, que achaquemos los malos resultados de la evaluación a las agencias porque están actuando mal. Desde luego que cometen errores, desde luego que pueden pulirse mucho más los procesos, pero en definitiva tenemos que entendernos entre todos los que estamos trabajando en evaluación de la actividad científica, en edición de revistas científicas, en política científica, etc. Preferimos retratar el todo y no la parte. Todos nuestros sistemas, CIRC, RES, DICE, Latindex, todos pretenden recoger el máximo número de revistas posibles con sus correspondientes indicadores de calidad. No queremos seleccionar nosotros. La selección, la evaluación final, deben hacerla las agencias de evaluación. Y finalmente reconocemos y valoramos profundamente las aportaciones que hacen otros grupos de investigación, otros países que tienen problemas editoriales del mismo tipo, otros colectivos, etc.
Bien, en esta fase histórica, ¿qué indicadores de calidad están teniendo especial relevancia y hacia qué vamos? ¿En qué se tendría que fijar un editor para tratar de no perder competitividad frente a sus revistas homólogas, a las revistas del área, etc.? Bueno, evidentemente, ya me he referido a ello, las revistas deben contar con sistemas de revisión por expertos. Es un criterio que no elude ninguna de las agencias de evaluación y es un criterio que los investigadores debemos exigir para nosotros mismos. No debemos admitir la publicación por encargo, por ejemplo, sin evaluación. El impacto es el criterio, digamos, estrella, de alguna manera, es algo que persigue a los editores y a los investigadores, que está en nuestras cabezas de forma constante, pero el impacto viene determinado por todo el conjunto de actividades que lleva a cabo un editor con respecto a su revista. Es decir, el impacto no viene solo, el impacto viene de difundir bien la revista, de internacionalizar bien la revista, de publicar artículos punteros que hayan sido bien seleccionados por expertos, viene de hacer una labor de promoción de la revista, etc. El impacto no viene solo y el impacto, además, hay que mantenerlo. Es decir, hay revistas que están en Web of Science o que están en INREX en primer cuartil y que vemos año tras año cómo van cambiando su posicionamiento. Y van cambiando su posicionamiento porque la calidad de sus artículos varía, porque no son tan citados, porque no resultan tan interesantes para la comunidad científica, etc. Por lo tanto, el impacto es importante si las agencias de evaluación ponen cada vez más énfasis en ese indicador, pero desde el punto de vista del editor es muy importante prestar atención a todos los aspectos que condicionan ese impacto. Uno de ellos, que es básico, es la presencia de las revistas en bases de datos internacionales. Es verdad, fundamentalmente en el campo de las ciencias humanas y sociales, que la investigación que se publica en nuestras áreas es una investigación muchas veces de carácter local o nacional, que interesa a nuestra comunidad geográfica más cercana. Pero también es verdad que, aunque eso es una característica propia de la investigación en humanidades y ciencias sociales, también es verdad que siempre parte de esa investigación puede ser susceptible de ser publicada fuera, con lo cual es muy importante que el investigador equilibre su producción científica y publique tanto en revistas nacionales como en revistas internacionales, la parte que pueda, ¿no? Bien, estar en bases de datos internacionales para un editor supone dar a conocer a otros lectores de otros países la existencia de su revista, supone dar la oportunidad de conocerla y, por tanto, supone dar la oportunidad de leerla y de citarla. Es muy importante, por tanto, estar ahí. Es una actuación básica que muchas veces no se lleva a cabo porque no se sabe cómo llevar a cabo. Y prácticamente, a día de hoy, pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con cerca de 80 bases de datos internacionales y esas bases de datos internacionales no son todas altamente selectivas, como lo puede ser Web of Science, sino que son bases de datos que quieren incluir revistas de sus especialidades y basta con que una revista se dedique a un tema para poder estar presente en esa base de datos. Luego, muchas veces, la falta de presencia de las revistas en bases de datos lo que denota es que el editor no ha hecho los esfuerzos para estar presentes en bases de datos. Y, como digo, es una tarea que a veces es bastante sencilla y es muy agradecida porque realmente los efectos de la visibilización se notan a bastante corto plazo. Otro criterio clave, ahora me referiré un poco más a este aspecto, otro criterio clave del que se habla no solamente en relación con las revistas científicas, sino también, como muy bien apuntaba la vicerrectora anteriormente, con las instituciones y con la ciencia, es la internacionalización. Es decir, debemos estar cada vez más presentes en los escenarios internacionales, no porque sí, no
porque haya que hablar inglés y estemos siguiendo una determinada hegemonía mundial. No. El hecho de internacionalizarnos significa estar en los escenarios con nuestros pares donde podemos discutir mejor, donde podemos crear mejor investigación, donde podemos editar mejor. El encuentro entre editores españoles y extranjeros de un mismo área da lugar a un intercambio de experiencias que es fructífero, altamente fructífero para ambos editores, porque las perspectivas, el intercambio de experiencias de trabajo abre mucho los ojos a los editores. Pues ese mismo esquema se da entre científicos, ese mismo esquema se da entre instituciones. Por tanto, la internacionalización no es un tema superficial, no es un tema que se haya puesto de moda y que haya que seguir, no, es un aspecto básico para que la ciencia, la actividad científica en general alcance unas dimensiones que merece, porque estamos hablando en definitiva de crear conocimiento que nos ayude a todos y que ayude a la sociedad. Y luego otro criterio clave, bajos niveles de endogamia, a lo que me refería anteriormente, es decir, a la necesidad de que las revistas publiquen lo mejor, proceda de donde proceda. Las revistas deben ser plurales desde el punto de vista institucional, no solamente en los consejos de redacción, en los comités asesores, sino también en la procedencia institucional de los autores que contribuyen a esas revistas. Y finalmente he añadido aquí un criterio que no es considerado expresamente por las agencias de evaluación, pero que sin embargo es muy importante para todos nosotros, como editores, como investigadores, como académicos, y es la calidad del contenido de las revistas según los expertos. Siempre que hemos hablado de indicadores y de estos sistemas de información que recogen indicadores de calidad, al final los especialistas de cada área, los historiadores, los filólogos, los antropólogos nos dicen: bueno, pues esos son indicadores formales, eso no habla de la calidad del contenido de los artículos. Y a eso nosotros, como investigadores, como bibliómetras, no podemos llegar. A eso solamente puede llegar la comunidad científica, los especialistas del área. Nos parece que es un asunto muy importante, muy delicado de tratar, pero como nos parece relevante, lo hemos incorporado a los análisis que estamos haciendo. Yo creo que los resultados que hemos obtenido son muy representativos o muy expresivos, pueden ser muy útiles, en definitiva, para los editores. Bien, igual que decía que el escenario ha cambiado y los modelos de evaluación han cambiado, las herramientas también han ido cambiando. La TINDEX ha evolucionado, incorporando, por ejemplo, en el último año un portal de portales que supone visibilizar aún más la ciencia que se produce en la región iberoamericana. Lo que hace es incorporar un metabuscador que busca literatura científica que sigue el protocolo OAI en distintas hemerotecas digitales, distintos sistemas de información, de manera que trasciende o sobrepasa el objetivo de ser un directorio de revistas científicas con indicadores de calidad y pasa también a ofrecer información ofrecer información bibliográfica producida en la región iberoamericana. DICE también ha evolucionado desde el año pasado, desde enero de 2010. Los criterios que se pueden ver en la web son más exigentes de los que había previamente y se han incorporado, por ejemplo, criterios de internacionalidad, el porcentaje de contribuciones internacionales que publica una revista en los 3 últimos números publicados, por ejemplo, o se han incorporado indicadores que tienen que ver con el aspecto que mencionaba anteriormente, la presencia de las revistas en bases de datos internacionales. También ha evolucionado RES, la antigua versión de RES que en su momento creó Adelaida Román y María Dolores Alcaín. Ha evolucionado a este sistema, es el sistema que está a punto de ser abierto a todo el mundo, que se ha desarrollado en colaboración entre nuestro grupo EPUC y el grupo EC3 de la Universidad de Granada y que permite obtener una valoración integrada de cada revista.
En esta pantalla inicial, aunque se ve muy pequeño, podemos ver una posibilidad de acceso por título y por ISSN a las revistas, pero también un acceso por áreas temáticas. Para cada revista de un área temática ofrecemos una parte de información muy destinada a las agencias, es decir, lo que hemos hecho ha sido tomar el conjunto de indicadores que define CNI, que define ANECA y que define Latindex y aplicarlos a las revistas científicas, de manera que ahora mismo la CNI puede ver en este sistema cuántos criterios cumple una revista, cuántos criterios de los que ellos definen como agencia cumple una revista y, por tanto, si pueden considerarla positivamente o no para los procesos de evaluación que estén abordando. Lo mismo ocurre para ANECA y lo mismo ocurre para Latindex. Otro indicador que hemos incorporado, ya no tan dirigido a las agencias desde mi punto de vista, sino más bien al editor y a los autores, es el aspecto de la difusión, el número de bases de datos total en que está incluida una revista, donde se puede ver para el conjunto de las revistas españolas que la difusión es una tarea pendiente para todos los editores. Hay muy pocas revistas españolas que estén muy bien difundidas. Y no me refiero solo a que las revistas estén en los dos grandes sistemas de información, en Web of Science o en Scopus, sino a que estén, como decía anteriormente, en bases de datos especializadas, en bases de datos temáticas. Otro aspecto importante que he mencionado antes de forma breve es la opinión de los expertos. Hace 2 años, entre 2009 y 2010, llevamos a cabo una encuesta masiva a todo el profesorado, a todos los investigadores de la Universidad Pública Española y de los centros de investigación españoles que tuvieran reconocido al menos un sexenio de investigación en ese momento. Esa encuesta, que muchos de ustedes recibirían, tenía el objetivo de que valoraran la calidad del contenido de las publicaciones científicas españolas. A partir del procesamiento de toda esa información, que por cierto ha sido muy voluminosa porque participó una gran parte de la comunidad científica, la tasa de respuesta de la encuesta fue de más del 50%, que es algo inédito en encuestas de valoración de este tipo. Participaron investigadores de todas las áreas del conocimiento y el procesamiento de toda esa información ha permitido calcular un indicador de valoración de los expertos, que es el que incorporamos aquí en RES. Esa valoración, digamos que es el único indicador que tenemos sobre la calidad del contenido y puede tener muchas pegas. Como decía antes, es un indicador controvertido. Uno, cuando puntúa o valora una revista, no es totalmente objetivo. Uno valora mejor lo que hace, si está implicado en la gestión editorial de una revista. Uno valora mejor aquellas revistas en las que ha publicado, o aquellas revistas en las que conoce a alguien, o valora mal aquellas revistas que le han rechazado un artículo. Todas estas cuestiones, todos estos condicionantes que son perfectamente naturales en la condición humana, afectan a un indicador de este tipo. Pero globalmente es curioso ver cómo existe una cierta correlación entre todos los indicadores que nosotros estamos manejando, indicadores de presencia en bases de datos, indicadores formales, indicadores de gestión editorial y la valoración de los expertos. Es decir, cuando una revista es buena desde el punto de vista de los expertos, o ha salido buena aplicando este indicador, normalmente suele ser buena en el resto de aspectos. Y esto yo creo que nos debe hacer pensar. Siempre hay excepciones, pero nos debe hacer pensar. Finalmente, en este sistema lo que incorporamos también es una columna referida al factor de impacto nacional, un factor de impacto que no es el factor de impacto de Journal Citation Reports, sino uno calculado con la misma fórmula, pero sobre revistas científicas españolas. Y aquí también podemos ver datos muy significativos. Podemos ver que hay revistas, muchísimas revistas, que no son citadas nunca. No son citadas nunca, ni siquiera por los autores que publican en esas revistas. Esto ofrece una conclusión demoledora,
porque si los autores que publican una revista no son capaces de citar o de autocitar a la revista en la que están publicando, eso está hablando mal de la concepción que tiene ese investigador sobre su propia revista. Es cierto que en Humanidades y en Ciencias Sociales no siempre se citan en una mayor proporción artículos de revistas, se citan mucho más capítulos, se citan mucho más libros, pero el que una revista científica tenga a lo largo de los años 0 citas, si además eso se pone en relación con que tiene una mala valoración por los expertos, debe hacer pensar al editor hacia dónde está llevando a su revista, en qué situación se halla su revista, ¿no? Bien, ¿cuál es el escenario actual? El escenario actual, como decía, es altamente competitivo, cada vez se exige más a las revistas, tanto por parte de los autores como por parte de las agencias de evaluación. Sin embargo, cada vez surgen más revistas, o sea, lejos de estancarse el crecimiento de las revistas, cada vez nos llegan más al grupo de investigación revistas nuevas, cada vez aparecen más. Proliferan los sistemas de evaluación de revistas, que son aquellos en los que estamos trabajando nosotros. La situación ha mejorado notablemente con respecto a la que había antes de cara a las agencias de evaluación, porque tenemos más instrumentos para hacer valer, para poner en valor las revistas científicas españolas, que es algo que no ocurría, como decía antes, hace unos años. Se está profesionalizando progresivamente la edición y eso es una consecuencia de la exigencia institucional que hay, es decir, una revista tiene que tener todos sus procedimientos controlados, establecidos, vigilados, tiene que tener, como decía, una cantera de evaluadores que respondan rápidamente a las evaluaciones, que no permitir que las evaluaciones se demoren un año, ese tipo de cuestiones, luego me referiré un poquito más a ellas. Estamos en un escenario también de crisis económica que en lo que a nosotros concierne afecta a cómo, esto desde mi punto de vista, probablemente ustedes en este contexto se vean las cosas de otra manera, pero probablemente uno de los puntos o uno de los servicios que más se vean afectados por los recortes en el sector de la investigación, en el sector universitario, sean los servicios de publicaciones. Y si hay recortes en esos servicios, estos tendrán que venir dados por el desempeño, por el rendimiento que hayan tenido hasta el momento las revistas científicas que hay, o por el replanteamiento que se dé del servicio de publicaciones correspondiente. Es decir, en mi centro, por ejemplo, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, editamos 17 revistas de Ciencias Humanas y Sociales. Si llegan recortes o si las cosas se ponen peor de lo que están, habrá que reducir algunas revistas que no están teniendo lectores, que no tienen suscriptores, que no están cumpliendo criterios de calidad, aquellas que no son atractivas para los autores por las razones que sean, etc. En definitiva, el propio escenario económico y el escenario de política científica hacen que todos los servicios de publicaciones deban replantearse qué están haciendo, cómo están haciendo y hacia dónde quieren ir. Y yo creo que ustedes eso lo conocen mucho mejor que yo porque lo están viviendo y sufriendo en el día a día. Hay otra cuestión importantísima, que es el fortalecimiento de los grupos editoriales extranjeros. Y aquí hay muchos matices que voy a mencionar ahora de pasada. Los grupos que todos conocemos, voy a nombrar Elsevier o Wiley, pero hay muchos otros, tienen cada vez más poder en el sector editorial. Se están acercando a las revistas científicas españolas para ofrecerles sus servicios. Si leyeron este artículo que se publicó en prensa hace poco tiempo, un artículo en la Tribuna del País de Juan Aréchaga, que titulaba Los españoles y las revistas científicas que editen ellos, se refería a este proceso, el proceso por el cual los grupos editoriales vienen al editor español, que hace unos esfuerzos tremendos para sacar adelante su revista, que no tiene apenas medios económicos para sacarla, que emplea
parte de su jornada laboral y de su tiempo de ocio en sacar adelante la revista y que ve que necesita más medios para poder desarrollarse, y cuando se encuentra ante la oferta de un editor extranjero que le ofrece, por ejemplo, pues colgar sus contenidos en la web, darle difusión a la revista, facilitarle un sistema de gestión editorial, etc., el editor piensa, es una buena opción, me van a ayudar y voy a poder difundir la revista y descargarme un poco de trabajo. Eso tiene una cara B que supone dar contenidos o dar la gestión a un grupo editorial fuerte que está concentrando cada vez más poder, que está concentrando cada vez más revistas de todos los países y que va a monopolizar al final los sistemas de evaluación. El grupo Elsevier, por ejemplo, está detrás de la base de datos Scopus. Si el grupo Elsevier va incluyendo cada vez más revistas españolas, esas revistas españolas que en un primer momento han visto las ventajas de estar con Elsevier porque les descargan de trabajo, van a entrar en Scopus, y Scopus se va a convertir en fuente de referencia única o fuente de referencia más fuerte ante las agencias de evaluación. Y Scopus, o Estimago Journal Ranking, que es el producto bibliométrico asociado, digamos, lo que calcula es un factor de impacto. Eso para las revistas científicas de humanidades y ciencias sociales es una limitación fuerte, porque como ya está demostrado a través de distintos estudios científicos, el factor de impacto no es la medida válida, al menos no la única medida que se puede utilizar para evaluar la calidad de una revista científica. Por lo tanto, al ceder los contenidos a grupos editoriales extranjeros, lo que estamos haciendo es ir en contra de nuestros propios sistemas de evaluación y en contra de nuestra propia filosofía editorial y de los propios hábitos de comunicación científica en nuestras áreas. Esto mismo que cuento para las ciencias sociales y las humanidades se puede dar, por ejemplo, en muchas revistas de medicina clínica, de la práctica en áreas científico-tecnológicas, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y el otro aspecto del escenario actual es el referido al Open Access. Ha habido un momento en el que el movimiento Open Access ha despegado, ha estallado. Todos los editores, especialmente, bueno, en este país, en esta universidad también, ha habido una aceptación y un entendimiento fuerte de los principios del Open Access. Todos creo que compartimos de base que está muy bien que la ciencia que se genere con fondos públicos esté abierta al público, en eso podemos estar muy de acuerdo, pero también es verdad que fuera, me refiero otra vez a los grupos editoriales extranjeros, cada vez son menos las revistas relevantes que ofrecen sus contenidos de forma gratuita. Cuando encontramos una revista interesante internacional, siempre es una revista bajo suscripción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos perdiendo oportunidades de negocio u oportunidades de subsistir? Simplemente, no oportunidades de negocio, sino oportunidades de subsistir por creer en un principio que luego el resto de la comunidad científica internacional no está siguiendo. No es que yo esté más a favor de una cosa o de otra, es algo que me genera muchas dudas, pero creo que es algo que nos debe hacer pensar bastante, ¿no? Bien, algunos aspectos clave, y voy a acelerar un poco porque creo que me estoy comiendo bastante el tiempo. Muy bien. Bien, muchas gracias. Algunos aspectos clave que creo que tienen interés fundamental para los editores en este momento es precisamente la adopción de sistemas de gestión editorial como OJS o como Bipres, cualquiera de los que existen en el mercado. Es una manera práctica y directa de internacionalizar, bueno, primero de controlar y de tener ordenada la actividad editorial, que eso es una cuestión clave, pero los sistemas de gestión editorial permiten
internacionalizar realmente los comités editoriales y los comités asesores. Se puede trabajar con miembros de otros países de una manera descentralizada, no son necesarias las reuniones, no es necesario una presencia física para gestionar una revista, y esto permite que haya editores en distintos países del mundo, y esa es una oportunidad buenísima para internacionalizar las revistas. Aparte de ese mayor control del proceso editorial al que me refería, se pueden obtener estadísticas de las revistas, pues de los originales recibidos, de las tasas de rechazo, de las tasas de modificación de artículos, del tiempo que emplea cada uno de los evaluadores en hacer su trabajo, y esto me parece muy importante para ser exigentes con los evaluadores que uno tiene. Es decir, esta información nos puede servir para evaluar el rendimiento de esos evaluadores y tomar decisiones para poder agilizar nuestra propia gestión editorial. Si sabemos que un evaluador es muy bueno, pero tarda un año en enviar un informe de evaluación, pues a lo mejor tenemos que recurrir a otro que también sea bueno, pero que acorte los tiempos. Esta posibilidad de evaluar ese rendimiento es muy interesante para las revistas y es otro de los retos que creo que deben afrontar los editores. Indudablemente, esta gestión editorial a través de los sistemas automatizados de gestión permite mejorar la visibilidad. Mejorar la visibilidad no solamente para aquellas que publiquen a través de OJS, por ejemplo, la revista, sino que también aquellas que, pues que han decidido no editar con OJS, editan de forma separada, o incluso revistas que aún mantienen sus suscripciones, pueden incorporar metadatos a las revistas y pueden hacer que eso es lo que están haciendo las revistas extranjeras, por cierto, pueden hacer que sus revistas sean perfectamente visibles sin ofrecer los contenidos gratuitamente, porque los metadatos, el título, el autor, los resúmenes, las palabras clave, etcétera, todo eso está visible para todo aquel que navegue y es cosechado por los distintos sistemas de información. Y luego hay una cuestión que me parece muy importante de cara al futuro, un futuro que ya está llegando, que es que en la medida en que los editores tengan sus contenidos y tengan sus metadatos en estos sistemas de gestión editorial, pueden elegir formar parte de sistemas de información que van a hacer que todavía aumente más la visibilidad de la producción editorial de esa revista. Ahora mismo no son proyectos maduros y se está iniciando todavía esa andadura, pero digamos que las bases de datos de distintos países, bases de datos nacionales, van a estar integrando cada vez más contenidos electrónicos proporcionados por los propios editores, los editores que quieran ceder esos contenidos, de manera que el editor va a tener una doble vía de visibilización, la vía propia del sitio web de la revista y la vía de los productos de información científica asociadas, que pueden ser bases de datos o sistemas de información de otra naturaleza. Y para eso me parece muy importante cuidar la información que se introduce en OJS o en los sistemas de gestión editorial, hacer que sea cada vez más completa, porque digamos que eso tiene un efecto directo en la visibilidad de toda la producción científica. En cuanto a la financiación, bueno, pues es otro aspecto clave por lo que mencionaba anteriormente del escenario crítico, el escenario económico crítico. El sector editorial que predomina en las revistas científicas españolas es el de la universidad, que es algo que se da de muy distinta manera en el escenario internacional. En el escenario internacional hay muchos más editores privados y esto es importante porque hay que saber ver que aquí la publicación de revistas científicas está siendo financiada básicamente con fondos públicos y, por tanto, ahora más que nunca tenemos que racionalizar absolutamente los esfuerzos que se hacen con las publicaciones.
Estos son problemas que tenemos ahora y problemas que se van a dar en el futuro más inmediato si es que llegan los recortes o si es que las políticas editoriales se ven obligadas a cambiar precisamente por estos escenarios. Pero incluso aunque no se diera este escenario económico crítico, yo creo que es bueno para los sistemas de publicaciones que se planteen estos debates sobre lo que realmente, los esfuerzos que realmente merece la pena hacer en edición de revistas científicas. Les decía antes que en España se editan, nosotros tenemos registradas 2.300 revistas de ciencias sociales y humanidades, de ellas 1.600 están vivas, y nos consta que gran parte de esas revistas son el fruto de un esfuerzo personal, ni siquiera de un equipo de trabajo, de un esfuerzo personal por parte de los editores. Por tanto, no resultaría razonable aunar esfuerzos, no resultaría razonable juntar revistas o especializarse, no cubrir las mismas áreas temáticas que cubren las otras revistas. Yo conozco un caso extremo, que quizás ustedes conozcan también, de una facultad en España que edita 5 revistas científicas del mismo área temática. Ninguna de las 5 revistas científicas están bien posicionadas en ninguno de los índices que manejamos. ¿Merece la pena que esos editores estén empleando su tiempo en la búsqueda de originales que difícilmente encuentran, en el posicionamiento de las revistas en bases de datos, en localizar evaluadores que evalúen los artículos que les llegan, etcétera? Me parece que es muy razonable tratar de concentrar esos esfuerzos y de tratar de construir un panorama en la edición científica española que sea completo, que sea muy competitivo y que sea sólido. Y ese esquema a nivel nacional se puede seguir también en una institución, en un servicio de publicaciones de una universidad, por ejemplo. Si sabemos que hay especialidades temáticas que no están cubiertas, podemos tratar de acometerlas. No vamos a publicar otra revista más generalista del área tal simplemente por tener nuestra propia revista, simplemente por hacer un número o por dar un número de revistas mayor a la universidad. Desde mi punto de vista, una universidad no es más fuerte porque tenga más revistas. Una universidad es más fuerte porque tenga un conjunto de revistas quizás muy limitado, que sean señeras y que estén despuntando en la edición científica española. Me parece que esa es la gran aportación que pueden hacer las universidades al sector editorial en su conjunto. Y esta es una conclusión que yo sé que a veces duele, porque el trabajo que hace un editor con su revista es un trabajo esforzado, protector, de absoluta entrega hacia la revista, pero al mismo tiempo creo que hay que abrir un poco el foco y hay que ver cómo está constituido actualmente el sector editorial español y qué es lo que necesita, hacia dónde tienen que dirigirse todos los esfuerzos que estamos haciendo como editores. Bien, bueno, en cuanto al Open Access, sí, que era otro de los aspectos críticos que había destacado, solamente quería manifestar de nuevo esta divergencia que se está produciendo entre nuestra actitud generosa de editar casi todo en libre acceso, mientras que otros están protegiendo sus contenidos o vendiendo sus contenidos, para que nos ayude a pensar. El aspecto de la visibilidad, es decir, de la presencia en bases de datos internacionales, ya les decía que me parece que es un aspecto crítico en las revistas científicas españolas, y en este sentido, este gráfico, que es un poco extraño, pero que ahora les explico, nos habla bien de esa falta de visibilidad. Este gráfico representa la presencia de las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia en bases de datos internacionales. Vemos que hay 10 revistas que están en Regesta Imperi, que es una base de datos que empezó siendo de historia, pero tiene una cobertura en humanidades más amplia. 9 revistas en Periodical Index Online, que es también una base de datos multidisciplinar dentro de las humanidades. 7 revistas en Redalig, 4 revistas en DOAG, y a partir de ahí el número empieza a bajar. Si observamos esta tabla,
Vemos seguramente que estas cifras están confundidas porque se están contabilizando que da lugar a confusión. Se están contabilizando las versiones electrónicas y las versiones impresas, las dos. Por ejemplo, en Biblioteconomía y Documentación aparecen 2 revistas cuando en realidad es una, Anales de Documentación, pero con sus 2 versiones. Vemos que hay 8 revistas en esta universidad de lingüística, filología y literatura, o 7 revistas de historia, o 3 revistas de ciencias de la educación. Volviendo al gráfico anterior, vemos que la base de datos de la especialidad en filología, literatura y lingüística, que es MLA, de la Modern Language Association, MLA tiene solamente una revista de esta universidad. Por tanto, hay 7 que no están presentes en una base de datos que no impone más requisitos de inclusión que la pertenencia a un área, en este caso a la filología, la literatura, la lingüística. Lo mismo ocurre en el caso de la historia, en Historical Abstracts solamente hay una revista, y en el caso de la educación hay 3 revistas que se editan en esta universidad, pero ninguna está en la base de datos de la especialidad, que es ERIC, la base de datos especializada en educación. Este esquema, que a lo mejor es un poco agresivo, pero no quisiera que lo fuera, para demostrar la falta de visibilidad de las revistas, en este caso de esta universidad, se da exactamente igual en el resto de servicios de publicaciones de la Universidad Española. Es un esquema que es compartido. Por eso decía que como reto para el sector editorial universitario español está el de la visibilización. ¿Cómo se consigue estar en bases de datos? El editor debe ponerse en contacto con el productor de la base de datos y solicitar su inclusión, haciendo un breve informe de las características de la revista, de la cobertura temática, de los indicios de calidad que tiene y enviando los ejemplares puntualmente. Eso sí, es algo que suelen observar, que la revista cumpla la periodicidad de manera adecuada. Bien, en este mismo sentido, pues tomando el número total de bases de datos, de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades que se editan en esta universidad, vemos que hay 8 revistas que solo están en 2 bases de datos, 7 revistas que no están en ninguna base de datos ni de la especialidad ni multidisciplinar, y 6 bases de datos que solamente están en 6 revistas, que solamente están en una base de datos. Es decir, que esta zona sombreada es una zona en la que los editores deberían empezar a trabajar, pero más que nada porque eso revierte, como decía anteriormente, en un mayor nivel de difusión y, por tanto, en un mayor nivel de lectura y de potencial cita. Eso es un aspecto fundamental. Si no nos conocen fuera, es imposible que nos citen. Y las citas en el ámbito español, hemos visto, por los datos que tenemos de impacto calculado con revistas españolas, que son datos bajos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando esfuerzos, porque hay muchas revistas que citar. Tenemos un panorama muy amplio de revistas en las que citar y la cita se distribuye mucho. Con lo cual, es un aspecto clave a cuidar en la gestión de la revista. Otro de los puntos críticos, la internacionalización, y en relación con esto, el idioma, que es algo que también se plantea mucho en los editores. ¿Debemos dar el salto a la publicación en inglés? Bueno, por una parte estamos viendo que hay una exigencia cada vez mayor por parte de las agencias de evaluación de que los investigadores publiquemos en revistas internacionales, y por otra parte, cada día aparecen nuevas revistas en nuestras especialidades. Nuestro esfuerzo como investigadores es limitado. Nosotros podemos generar X publicaciones al año y no más. Con lo cual, si nos están obligando a publicar, o nos están obligando, recomendando de manera razonable que publiquemos en revistas científicas internacionales, publicaremos una parte de esos artículos ahí y la otra la reservaremos para revistas nacionales. Pero si cada vez tenemos más revistas nacionales en las que distribuir nuestros artículos, está claro que las revistas
se van a ir quedando paulatinamente con menos originales. Es decir, ya había, antes de que empezara a crecer, como estamos viendo que ha crecido la edición electrónica, ya había muchísimas revistas que tenían falta de originales, muchísimas. La eclosión de las revistas electrónicas lo que ha hecho ha sido que efectivamente que crezca el número de títulos y que por tanto haya más editores en busca de originales. Esto se casa de una forma muy difícil con la exigencia de publicar en revistas internacionales, porque los investigadores, como decíamos, son un número limitado, con una capacidad de esfuerzo limitado, que tienen que distribuir sus trabajos entre un número cada vez mayor de revistas, que es algo que no sucede en la misma medida en las áreas experimentales y de las ciencias exactas y experimentales, donde se ha producido una concentración editorial fuerte, donde el número de revistas científico-tecnológicas no crece ni mucho menos en la misma medida que en ciencias sociales y en humanidades, y eso es precisamente porque hay una política más clara de equilibrio en el sector editorial. ¿Qué supone publicar en revistas internacionales? Pues no es solamente publicar porque nos estén diciendo que haya que publicar, porque sea una exigencia del momento, una moda pasajera. No, realmente estar en revistas internacionales supone que nuestra investigación tenga eco fuera, que podamos intercambiar conocimientos con científicos de fuera, que nos llamen desde las universidades extranjeras para impartir conferencias allí, para asistir a congresos allí, para dar voz a nuestro punto de vista en la investigación. Eso es fundamental. Y cerrarnos ese horizonte como investigadores me parece que es cerrarnos nuestras propias fronteras y hacer poco bien a la ciencia española en general. Finalmente, la cuestión del idioma, es verdad que ha habido muchos países, siempre se pone el ejemplo de los países nórdicos, que teniendo sus propios idiomas han optado por la publicación en inglés de todos los resultados de la actividad científica, desprotegiendo así a las publicaciones científicas nacionales que editaban en el propio idioma. Es una opción posible. Sin embargo, personalmente considero que el español, como cuarta lengua más hablada del mundo, tiene un potencial como vehículo de comunicación científica que es importantísimo. Podríamos hacer el esfuerzo de publicar solamente en inglés, es un esfuerzo económico muy fuerte, pero quizás podría hacerse, y permitir así que nuestras investigaciones, nuestras publicaciones llegaran al escenario internacional de la mejor manera posible. Pero yo creo que también hay que sopesar y hay que ver que realmente si nosotros conjuntamente con todos los países de América Latina defendemos nuestro idioma publicando en español y haciendo que sea un segundo idioma de comunicación científica, estamos protegiendo el idioma y estamos protegiendo la ciencia en español. Y me parece que eso es importante. No me posicionaría claramente en contra de la publicación en inglés, pero me parece que debemos barajar de una manera contundente la posibilidad de convertir al español en vehículo de comunicación científica. Bien, en definitiva, ¿qué retos encontramos para editores de revistas científicas de forma resumida? Bueno, pues en primer lugar, la realización de una autocrítica de la revista propia dentro del sector, es decir, no mirar la revista de puertas adentro, que es muy interesante, sino también evaluarla dentro del sector temático y editorial en el que se mueve. Me parece que es interesante buscar especialización o huecos no cubiertos por otros editores, precisamente para poder competir en mejores circunstancias.
Me parece que el reto de la internacionalización es claro y además se está exigiendo, y dentro de la internacionalización sí que haría el matiz de que hay que internacionalizarse en la medida de lo posible, hablando específicamente de las ciencias sociales y humanas, porque no siempre las posibilidades de internacionalización son reales, precisamente por el carácter local de las investigaciones al que me refería anteriormente. Y me parece también fundamental no renunciar a la identidad de la revista y al público, a los lectores de la revista. También es necesario que se desarrolle una labor proactiva en el aumento de la presencia de las revistas en bases de datos internacionales, como ya he mencionado. Hay que hacer un esfuerzo grande por profesionalizar la gestión y por crear equipos de trabajo, y que las revistas no sean el resultado de un esfuerzo personal, sino que detrás realmente haya un equipo comprometido con el desarrollo de la revista. Hay que aprovechar la edición electrónica y reconocer el valor de futuro que tiene, y en este sentido recuerdo la idea de la posibilidad de que esas revistas que están en formato electrónico, que están funcionando con OJS, puedan ser integradas o visibilizadas a través de sistemas de información científica. Y luego otro aspecto clave me parece el de conocer y adentrarse en la actividad que desarrollan las asociaciones de editores internacionales, en las que hay poquísimos miembros, poquísimos editores españoles. La asociación IS, por ejemplo, la European Association of Science Editors, trabaja muchísimo en el establecimiento de directrices, trabaja mucho en la realización de estudios que resuelven problemas de la gestión editorial de las revistas, y en definitiva son el contexto natural en el que un editor debe trabajar o debe medirse para mejorar día a día la gestión de esa revista. Bueno, finalmente ya no me voy a entretener mucho con el asunto porque me he extendido mucho con el tiempo. No quería dejar de mencionar qué es lo que va a ocurrir con los libros que están editando los servicios de publicaciones, de universidades o de centros de investigación. Las exigencias, desde mi punto de vista, van a ser las mismas, van a ir creciendo cada vez más, porque hemos dicho que las agencias de evaluación están afinando año tras año los criterios de evaluación para evaluar a los investigadores. De alguna manera, los investigadores que se someten a evaluación quieren tener clarísimos los criterios de evaluación que se les aplican. Eso ha hecho que las agencias deban objetivar y concretar cada vez más esos criterios de evaluación, y hasta el momento se ha conseguido en un grado bastante satisfactorio para las revistas científicas. Pero en el caso de los libros, que son especialmente importantes para las áreas de las humanidades, pues aún se sigue diciendo que se valorarán aquellos libros de editoriales prestigiosas. ¿Y cuáles son las editoriales prestigiosas? Pues volvemos al concepto de calidad de contenido según los especialistas. Es algo bastante subjetivo. Bastante subjetivo desde algún punto de vista. Lo que hemos comprobado, y es la línea de trabajo en la que ahora estamos insertos, es que realmente cuando se pregunta a la comunidad científica qué editoriales son prestigiosas para su área de conocimiento, hay un grado de consenso bastante alto. Hay una serie de editoriales de cabecera que son relevantes y son referencia para todos los investigadores de un determinado área. En este sentido, nosotros dentro del grupo de investigación iniciamos una serie de consultas, como les digo, a la comunidad científica española, del mismo modo que hicimos para las revistas científicas. Obtuvimos una tasa de respuesta también bastante alta, teniendo en cuenta que habíamos hecho una consulta en 2009 para revistas científicas, en 2010 lanzamos la encuesta para conocer el prestigio de las editoriales y obtuvimos una tasa de respuesta del 30%. Y en esa encuesta lo que pretendíamos era identificar, primero, qué indicadores de calidad para los libros son relevantes según los investigadores, para ver si están coincidiendo esos indicadores que reconocen los investigadores con los que marcan o sugieren las agencias de evaluación. Y en este sentido hay
perdonadme, hay un consenso, hay un consenso bastante claro, y es que los revisores externos, aspecto clave en las revistas científicas, vuelven a ser un aspecto clave en las monografías. Es un dato destacadísimo. Y también es un dato destacado el que la editorial tenga una trayectoria continuada, es decir, que haya tenido solidez y un cierto recorrido en un área temática. ¿Qué significa esto? Que estas exigencias que nosotros colectivamente hemos tenido para las revistas científicas, las hacemos extensivas a las monografías y, por tanto, como investigadores, como editores o como evaluadores de la actividad científica, cada vez se va a pedir más a las editoriales que sean transparentes con respecto a sus políticas de selección y que apliquen los mismos procedimientos de selección de originales que se les están exigiendo a las revistas. Y esto es algo que por las consultas y los estudios que venimos haciendo no se está realizando. La política de transparencia con respecto a la selección de manuscritos para publicar libros es una política bastante limitada, es decir, no se está siendo necesariamente transparente. Finalmente, y ya concluyo de verdad, la edición científica es cara. En España es fundamentalmente el sector público el que paga, el entorno es altamente competitivo y esto nos lleva a la conclusión de que es necesaria una gestión profesionalizada de la edición, de que es necesario internacionalizar las publicaciones para poder competir mejor, mejorar mucho la calidad de los contenidos a través de la selección rigurosa por expertos y, fundamentalmente, hay que racionalizar todos los esfuerzos que se están haciendo a la hora de editar. Con esto acabo y quedo a su disposición para cualquier consulta, debate, intercambio que quieran plantear. Muchas gracias.